Hola, cordial saludo. Mi nombre es Kevin Tapia Vargas, estudiante de Artes Visuales. Para la tarea de Arte y Modernidad, mis compañeros Jimena Herrera Suárez y Oscar David Manjarres realizaremos la siguiente presentación sobre artistas que transformaron el arte en los siglos XVIII y XIX. En esta presentación yo hablaré sobre William Blake. Haremos una introducción sobre su contexto histórico, su vida y obra literaria y visual, principales ideas de pensamiento, estilo y legado. William Blake fue un poeta, grabador y pintor visionario inglés cuya obra se considera fundamental para el romanticismo. Aunque en vida no recibió reconocimiento, hoy se le reconoce como uno de los grandes artistas y más originales e influyentes de la literatura y el arte occidental. Su producción combina poesía, ilustración, filosofía, misticismo y crítica social. El contexto histórico de William fue que nació en 1757 en Londres en plena revolución industrial. Él vivió un periodo de profundos cambios políticos y sociales, entre ellos como la Revolución Americana en 1776, la Revolución Francesa en 1789, el crecimiento de la industria y el declive de la artesanía. Estos procesos influyeron mucho en la desconfianza hacia la industrialización y a la razón ilustrada. Blake defendía como verdad única la forma de la imaginación como una fuerza transformadora. Hablando un poco de su infancia y juventud, él nació el 28 de noviembre de 1757 en una familia humilde de comerciantes. Desde niño él tuvo visiones. Esas visiones fueron determinantes para lo que vendría siendo su futura obra, en la cual él veía ángeles y seres de luz. A los 10 años él ingresó a una escuela de dibujo y a los 14 quedó como aprendiz de un grabador inglés llamado James Bazier, que lo determinó en su futuro como artista. En sus primeros trabajos, fue alumno de la Royal Academy of Arts y su estilo iba un poco en contra de las normas académicas, por lo que no encajó bien en los círculos oficiales. Ya de adulto, él contrajo matrimonio con su esposa Catherine Butcher, quien se convirtió en su primera colaboradora y lo ayudaba a colorear, a imprimir y encuadernar sus libros iluminados. Él creó un método único llamado Illuminated Printing o grabado iluminado, que combinaba textos y grabados en una misma placa. Ya en sus últimos años, aunque tuvo algunos admiradores, vivió en dificultades económicas en el final de sus días. Murió en Londres en 1827, casi desconocido, y su obra fue valorada a finales del siglo XIX. En su obra literaria, Blake escribió poesía visionaria, simbólica y sobre todo mística, en la cual destacan Song of Innocence de 1789 y Songs of Experience de 1794. Son obras gemelas que contrastan dos estados de la condición humana: la inocencia, la pureza, la niñez y la espiritualidad, y la experiencia, la corrupción y la aprensión social y la pérdida de la inocencia. También otros poemas proféticos, los cuales él creó bajo su propia mitología, con personajes simbólicos como el Yuritzen, el Los y el Orbe. Entre sus libros proféticos destacan The Marriage of the Heaven and Hell de 1790 y American Prophecy de 1793. En su obra visual, Blake no solamente era un escritor y poeta, él también ilustraba todos sus poemas y sus libros. Unas características de su arte es un estilo visionario y con muchos símbolos, sobre todo símbolos espirituales y con alusión religiosa. En estos se encuentran figuras humanas alargadas e intensas, inspiradas en José Rivera y Miguel Ángel y la Biblia. Él utilizaba una paleta de colores fuertes y contrastes dramáticos.
Y sobre todo los temas que él abordaba eran temas religiosos, míticos, mitológicos y sociales. Sus obras destacadas vendrían siendo como El anciano de los días, Newton, La rueda roja, ilustraciones del libro de Job e, e ilustraciones de la Divina Comedia. Sus principales ideas de pensamiento, pues él era un hombre que tenía una visión única del mundo y muy personal, pues él creó una propia mitología y un método artístico propio, pues él se negaba a ser esclavo de las ideas de otro hombre. Entre esos, pues él tenía la imaginación como fuerza divina. Para Blake, la imaginación era la verdadera realidad superior al mundo material. Él también hacía una crítica hacia la razón y a la industria. Él rechazaba la rigidez de la moral y la opresión religiosa de la mecanización de la vida humana. En cuanto a la religión, él tenía una religión propia, personal del mismo. Tenía una espiritualidad propia que reinterpretaba los símbolos cristianos y rechazaba el cristianismo y la institucionalidad. En cuanto a sus pensamientos revolucionarios, él apoyó a ideas revolucionarias porque creía en la liberación del espíritu humano. Su estilo, en cuanto a la literatura como en las artes, eran muy marcados. El uso de símbolos, metáforas, visiones apocalípticas, el lenguaje bíblico, el tema de la inocencia, la corrupción y la redención, y las dualidades constantes de entre luz y oscuridad, bien y mal, cuerpo y alma. Esto también se ve reflejado en las artes, en todo lo que él escribía, no solamente en lo que él escribía, sino en lo que él pintaba. Él hacía composiciones dramáticas, fluidas y expresivas, y con su método de grabado iluminado, él combinaba tanto los poemas como las imágenes, haciendo una obra total de la cual él era maestro. En su legado, aunque en vida él fue ignorado y hoy se le reconoce como un loco, él es más que todo un precursor del romanticismo, la inspiración de escritores como Borges y Allen Ginsberg. Fue influencia en artistas como Dante, Gabriel Rossetti. Fue una figura fundamental en el estudio del misticismo y el simbolismo. Fue un creador total, poeta, impresor, grabador, pintor y filósofo. Su frase más famosa se resume en su visión: la imaginación no es un estado, es la existencia humana misma. Una anécdota que se puede hablar sobre William es que en su época, en la sociedad inglesa, hubo círculos de masones de los cuales tenían conocimientos místicos. Aunque William Blake tenía conocidos o referentes en este círculo de masonería, él nunca formó parte de esto. Aunque eso lo hace aún más interesante, pues toda su obra está carga de símbolos y una sabiduría que muchas personas que practicaron la masonería quedaron asombrados porque él tenía un nivel muy alto de conocimientos místicos, pues que solamente se llegan a ciertos miembros de esa orden que llegan muy alto. Sin embargo, William Blake, pues por experiencias de vida y a causa de sus visiones, según él dice, fue dado con el don del conocimiento y sobre visiones proféticas y que con las cuales él plasmó toda su obra. Y no siendo más, pues esta es mi presentación. Le daré espacio a mis demás compañeros. Muchas gracias. Artista Jean-Louis David. Este es un pintor francés. Jean-Louis nació en el año 1748. Fue uno de los artistas más influyentes del neoclasismo y reconocido por su precisión, su estilo solemne y
su fuerte interés por los valores morales. Se convirtió en el pintor más famoso, destacado de su época, debido a que estuvo en la época de la Revolución Francesa. Sus obras reflejan ideales como el heroísmo, el sacrificio y la virtud. Ahora le vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico de este artista. Jean-Louis David desarrolló su obra en uno de los momentos más decisivos de la historia de Europa. Nació bajo el antiguo régimen de Francia, cuando aún existía la monarquía absoluta, pero su carrera maduró justo cuando estalló la Revolución Francesa en el año 1789. Y en este periodo estuvo lleno de tensiones políticas, luchas sociales y transformaciones profundas que buscaban cambiar por completo la estructura del país, donde no solo fue testigo de estos eventos, sino que también participó activo y apoyó a la revolución y utilizó su arte para promover ideales como la virtud cívica, el sacrificio y la unidad nacional. Tras el caos de la revolución se consideró el poder de Napoleón Bonaparte, quien reorganizó la Francia y buscó proyectar la grandeza y autoridad. David se convirtió en un pintor eh, del emperador el cual reforzaba la imagen de su nuevo régimen. Así la vida y la producción de artistas de David están inminentes y están ligadas a un periodo de cambios drásticos, guerras, nuevos ideales y redefiniciones políticas que marcaron para siempre la historia de Francia y Europa. Hablando acerca ahora de un poco de su infancia y su juventud, Jean-Louis nació en el 1748 en París el 18 de agosto. En el seno de una familia acomodada, pero su niñez estuvo marcada por la pérdida temprana de su padre. Desde entonces lo cuidaron sus dos tíos que trabajaban como arquitectos. Y ese ambiente rodeado por familia interesada por el arte alimentó su interés por el arte. Aunque al inicio su familia esperaba que siguiera una carrera más tradicional, David mostró desde muy joven una fuerte inclinación hacia la pintura y es un carácter decidido que lo llevaría a insistir a formarse como artista. En cuanto a su educación artística y su primer trabajo, David estudió en la prestigiosa Academia de Pintura y Escultura en la Institución Oficial de Arte de Francia. Allí recibió una enseñanza estricta basada en copiar esculturas clásicas, estudiar anatomía, dominar el dibujo y seguir las normas académicas del estilo clásico. Fue el alumno del pintor Joseph-Marie Vie, quien tenía simpatía por el gusto de la antigua y que influyó en David al acercarlo a los modelos grecorromanos. Con preferencia, David ganó en 1774 el premio de Roma, el reconocimiento más importante para un joven artista francés. Esto le permitió viajar a Italia y estudiar directamente las ruinas clásicas de las esculturas antiguas y las obras del Renacimiento. Este viaje moldeó definitivamente su estilo neoclásico. Líneas claras, composiciones equilibradas y un interés profundo por los temas heroicos y morales. Ahora vamos a hablar acerca de en qué consistía su arte y sus características visuales. Jean-Louis David es considerado el máximo representante del neoclasismo. Su estilo buscó volver a la claridad, el orden y la moral de la antigüedad grecorromana. Sus pinturas se reconocen por composiciones limpias y equilibradas, sus elementos sin elementos innecesarios, colores sobrios y elegantes que refuerzan el tono serio y la disciplina. Figuras inspiradas en esculturas clásicas, con posturas nobles y solemnes. Obras visuales más destacadas. En sus obras visuales más destacadas tenemos el juramento de juramento de Horacio, pintada en 1784, es una de sus obras más maestras, representa a tres hermanos romanos jurando defender su patria incluso a costa de sus vidas. También tenemos la muerte de Sócrates de 1787,
muestra al filósofo aceptando su destino con serenidad y coherencia mortal. Sócrates aparece enseñando virtud incluso en su último momento. Por tercer lugar tenemos La muerte de Marat de 1793, una obra emblemática de la Revolución Francesa. Marat, revolución asesinado, aparece representado como un mártir. Y por último tenemos a Napoleón cruzando los Alpes, pintada en 1801, un retrato histórico en el que Napoleón aparece como un líder fuerte, decidido y casi legendario. David contribuyó a construir la imagen pública de este emperador. Ahora vamos a hablar acerca del legado que dejó este artista a través de sus obras. El legado de David es uno de los más influyentes en la hispana del arte, en la historia del arte occidental, como principal representante del neoclasismo. Transformó para siempre la manera en que Europa entendía la pintura histórica y la relación entre el arte, la política y la moral pública. Su obra estableció un nuevo ideal estético basado en la claridad, la disciplina formal y la exaltación de la virtud, alejándose de la ligereza, el rocoso y recuperando la fuerza movilizadora del arte clásico. David dejó una profunda huella a través de su capacidad para conectar el arte con los grandes acontecimientos de su tiempo. Sus pinturas no solo ilustraron episodios heroicos, sino que también se convirtieron en un símbolo valores defendieron, de los valores que defendieron en una época marcada por la Revolución Francesa y el surgimiento del Estado moderno y el ascenso de Napoleón. Además, su insistencia en la precisión técnica, el rigor y compositivo, el estudio de la anatomía y el valor del estudio académico contribuyó a consolidar un modelo de enseñanza artístico que perduró durante mucho tiempo en las academias, incluso cuando el romanticismo emergió como una reacción contra el neoclasismo. Muchos de sus principios surgieron siendo fundamentales en la formación artística. Finalmente, sus obras dejó como legado la idea de que la pintura no puede ser un medio poderoso para expresar ideales políticos, valores éticos y visiones en la sociedad. David demostró que el arte tiene la capacidad de influir, inspirar y reflejar los cambios más profundos de la historia. Ahora mi compañero le va a hablar acerca de la siguiente información. Cordial saludo. Nombre, Mi nombre es Oscar Manjarré y vengo a hablarles sobre el artista Francisco de Goya y Luciente. Nacido 30 de marzo de 1746 en Zaragoza, es considerado uno de los artistas más importantes de la historia del arte y una figura clave en la transición hacia la modernidad. Su vida y su obra se desarrollaron en medio de grandes cambios sociopolíticos, como la Ilustración, la monarquía borbónica, la guerra de independencia y el surgimiento del pensamiento moderno, lo que marcó profundamente su visión artística. Goya se formó inicialmente en Zaragoza y luego en Madrid, donde aprendió del pintor Francisco Valleu. Más tarde viajó a Italia para estudiar las corrientes artísticas europeas, lo que enriqueció su estilo en 1786. Fue nombrado pintor de rey y posteriormente primer pintor de cámara, lo que le permitió retratar a la familia real, la nobleza y personajes influyentes de la época. Sin embargo, en 1793 sufrió una grave enfermedad que lo dejó sordo, hecho que transformó radicalmente su manera de expresarse y lo llevó a profundizar el tema más oscuro, crítico y psicológico. También su vida tuvo marcada por la relación sentimental con la que duquesa de Alba, quien inspiró algunas de sus obras más reconocidas. Durante la Guerra de Independencia, presenció de cerca la violencia y el sufrimiento del pueblo español, elementos que reflejó intensamente en su arte.
Finalmente, en 1824, se exilió voluntariamente en Burdeos, Francia, donde vivió hasta su muerte en 1828. Aunque Goya no fue un escritor como tal, dejó textos y cartas y títulos explicativos en su obra que revelan sus ideas y pensamientos críticos. Sus grabados son considerados casi obras literarias por la fuerza narrativa y la reflexiva que contienen. Entre ellos destacan Los Caprichos de 1729, donde critica la superstición. Los desastres de la guerra de 1810 hasta 1820, una dura denuncia de la crueldad del conflicto. La autoromarquía en 1816, donde representa la historia y el simbolismo del toreo y los disparates, una serie oscura y enigmática que explora lo irracional y lo fantástico. Estas obras pueden leerse como discursos visuales y que combinan arte, filosofía y crítica social. La obra visual de Goya es bastante y diversa. Realizó importantes pinturas religiosas, como la Predicción de San Bernardino y la Última Comunión de San José de Calazán. Fue uno de los mejores retratistas de la historia, creando obras como La Familia de Carlos, la vestida y la bajada desnuda. Dame el celular de mi mamá. El pensamiento de Goya estuvo marcado por una postura crítica frente a la corrupción, el abuso del poder y la ignorancia. Simpatizaba con las ideas de la Ilustración y defendía la libertad y la razón, aunque también exploró lo irracional, lo grotesco y los aspectos más oscuros de la mente humana. Fue un observador del sufrimiento del pueblo y un crítico de la guerra, a la que representó sin glorificación, destacando su crueldad y consecuencias devastadoras. Su obra revela un profundo interés por la psicología, el miedo, la locura y el dolor. En cuanto a su estilo, Goya experimentó varias etapas. En su juventud adoptó un estilo cercano al rococó y el neoclasicismo, con colores suaves y temas alegres, como se observan en sus cartones para tapices. Luego desarrolló una pintura más sobria, elegante y realista, influenciada por Velázquez, especialmente en sus retratos. Con el tiempo, su técnica se volvió más libre, con trazos sueltos y composiciones dramáticas. En las pinturas negras alcanzó una expresión intensa, con colores oscuros, figuras deformadas y temáticas profundas, anticipando el expresionismo y el arte moderno. El legado de Francisco de Goya es un inmenso. Se le considera el padre del arte moderno y una influencia fundamental para el artista como Manet, Picasso, Dalí y los impresionistas del siglo XX. Sus grabados, especialmente los desastres de la guerra, marcaron un antes y un después en la denuncia social. A través del arte, además, abrió el camino hacia una pintura más subjetiva, personal y crítica, convirtiéndose en un referente indispensable para comprender la evolución del arte contemporáneo. Esto fue todo lo que yo quería explicarles sobre mi artista de joya y luciente, Francisco. Muchas gracias y que tengan una hermosa día. Muchas gracias, compañeros, también. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes y muchas gracias.